Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Nuestro mejor deseo de bendición para usted y su familia y un cariñoso abrazo como siempre. Seguimos esta secuencia de contar la historia según Lucas de Jesús. Y aquí Lucas yo estoy pensando que habló quizás con los discípulos, habló con María, se acercó a ella y le dijo, ¿cómo fue eso de tu nacimiento? Cuéntame. Yo creo ¿María? que Lucas hablando y preguntándole a María, ¿no es cierto? Sí, pero ¿cómo fue eso de tu nacimiento? Claro, o sea, el nacimiento de Jesús, ¿no es ya. cierto? ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Y yo creo que él se emocionó cuando María le contaba estos detalles, porque recuerdas tú que María estaba sola. Y yo creo que a cualquiera le habría pasado, ¿no? Claro. Bueno, algunos no lo creyeron, porque lo encontraron que no era lógico que sea así. Claro. Pero cómo él aceptó, cómo tomó esto como verdad. Y allí, por ejemplo, en Lucas 2:7, que él relata, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estoy pensando que Lucas no estaba allí en ese momento. Estoy pensando que él quizás estaba en otro lugar, y bueno, y él no tampoco, a lo mejor fue empadronado porque no era judío. Claro. Entonces, pero María se lo contó y él lo deja de esta manera estipulado, mostrando que la prodigiosidad de esta María, que tuvo que haber llevado pañales, tuvo que llevar los elementos necesarios para cuidar al niño, porque iban y sabían que iban a ser pronto. Detalles que se colocan aquí, que uno a lo mejor no se da cuenta, pero están en el relato mismo que está contando Lucas, el pesebre allí en Belén. Y fíjate lo que dice Pablo acerca de esto mismo, y en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Interesante porque de alguna manera Pablo menciona este concepto cuando dice que haya pues este sentir, o en otras palabras, que piensen en esto, que lo asimilen, que vean lo que significó que Cristo sea hombre. No se toma de esta divinidad para nada, sino que la usa para ser la minúscula célula, ¿no es cierto?, que llega allí y concibe y nace como hombre. Yo la verdad que este es un milagro que uno no lo entiende. Es un misterio demasiado grande. Muy grande, que cuando uno lo comienza a pensar y a analizar, lo único que tiene que decir gracias a Dios, porque te dignaste venir a nosotros, andar con nosotros, mostrarnos cómo es la salvación. Incluso es maravilloso cuando uno encuentra las expresiones, tanto tiempo que estoy con vosotros, ¿te acuerdas tú? En respuesta a una pregunta, muéstranos al Padre, le dice, y ellos creyeron que con esto se abrían vuestros ojos, y él les dice, pero si yo soy como el Padre, estoy aquí, lo que el Padre piensa, lo pienso yo, en el bien de ustedes, Él también lo hace de la misma manera que yo. Es un acercamiento muy sublime, muy real, que de alguna manera Lucas lo está mostrando con estas descripciones acerca de este Jesús. Ahora fíjate lo que habíamos conversado en algún momento, esto de los prejuicios que tenían los judíos, tampoco les habría cabido en la cabeza de que los primeros que fueron invitados, podríamos decir, y que llegaron allí a ver al Mesías, fue un grupo de pastores. Cuando deberían haber sido los primeros en llegar, deberían haber sido los escribas, los fariseos, claro, los sacerdotes en primer lugar, toda aquella gente religiosa, aquella gente que conocía las Escrituras y que se guiaba por las Escrituras, deberían haber sido los primeros en llegar allí. Pero si alguien le dijo que había nacido, que había en un pesebre estaba el Mesías, ellos se habrían tomado la cabeza de cómo puede ocurrírsele que el Mesías va a nacer en un pesebre. Claro. Eso es y no solamente ilógico. Claro, y no solamente eso, sino que vuelve a la idea Lucas de presentarnos un hecho histórico, porque si tú revisas la historia de este pueblo, de la nación,
estos llamamientos a enrolarse, a inscribirse para saber cuántos eran, cuántos tenían cierta edad, cuántas mujeres, cuántos niños, son hechos históricos que de alguna manera ratifican los acontecimientos de Jesús, lo que sucedió y lo que fue real para sus días y lo que es real también para nosotros. O sea, Cristo, Lucas dice, fue real, estuvo, les muestro por la historia que efectivamente fue así. Ahora, otra de las cosas que debemos considerar que hizo Lucas fue que el registro que tiene, ahí aparece en el capítulo 2, los versos 9 al 12, plantea ahí 3 asuntos vitales para la teología cristiana. Primero, las buenas nuevas del Evangelio son para todos. Recordemos que, desgraciadamente, nuestros hermanos judíos hicieron acepción de personas, cosa que el Señor no hace. En segundo lugar, Jesús es el Salvador. Y en tercer lugar, Jesús es Cristo el Señor. Y estos 3 temas, tan claramente establecidos en Lucas, más tarde son el fundamento de la predicación apostólica, particularmente de Pablo. Entonces tenemos que tener presente esto. Lucas deja las cosas claras, y como tú bien lo has mencionado y repetido, él nos da no solamente un relato detallado, en orden y cronológicamente en el tiempo para que nosotros no tengamos ninguna duda, sino que además deja cosas que son importantísimas, bien claras también. Claro, cuando tú leías un momento Filipenses, ¿te acuerdas que, sí, que es el apóstol Pablo quien escribe y da antecedentes tan claros como Lucas? Lo interesante es que mientras vamos estudiando Lucas nos vamos a encontrar con un detalle muy importante, que es el Lucas muy cercano a Pablo. Sí. En sus viajes, en su vida. Por eso que hay relatos en Hechos, que algún día quizás lo vamos a estudiar, en Hechos que son tan cercanos a Pablo, sí, y Lucas estaba allí, presente, incluso lo mencionan como el médico amado, que atendió en algún momento también a Pablo, y es el único que de alguna manera está presente con él en sus momentos más difíciles. Así que son cercanos, por eso que él puede mencionar algunos hechos, porque recuerda que Pablo tampoco fue un personaje que vio a Jesús, sino que persiguió a la iglesia, y si lo persiguió tampoco quería saber de él, quería exterminar, se habría exterminado a Jesús, yo creo también, pero exterminar todos sus seguidores para sacar esto. Pero cuando se encuentra con este relato, porque él ahora comienza a ver y a juntarse con Lucas, y Lucas de alguna manera le cuenta lo que él ya ha investigado, lo junta con Pablo, y como Pablo dice, por ejemplo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y Lucas dice, envuelto en un pañal y en pesebre, signos de humildad. Gracias, amables oyentes, nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense en lo que creemos. El creador de todo lo que fue hecho entró en este mundo caído como un ser humano y vivió una vida dura, solo para terminar en la cruz. Si realmente creyéramos esto, ¿por qué todo otro aspecto de nuestra vida debería vivirse en sumisión a esta verdad asombrosa? ¿Qué parte de su vida refleja su creencia en la historia de Jesús y qué parte no lo hace? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.